Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu, y en particular bienvenidos a nuestra serie Medios y Decadencia Social. En esta serie hemos estado analizando cómo los medios masivos de comunicación nos ofrecen alternativas para que el ser humano encuentre un sentido para la vida. Y hemos estado platicando de varias de estas alternativas, porque créeme, los creadores de medios piensan que a través del sexo, la violencia, el dinero, el trabajo, el ocio o las adicciones, el ser humano va a encontrar un sentido para la vida. Sin embargo, también tenemos que decir que muchos otros productores creen que el verdadero sentido para la vida no se encuentra en estos aspectos inherentes al ser humano o que están a su alrededor, sino que dirigen su mirada hacia lo alto, porque piensan que en la esfera religiosa el ser humano va a encontrar un verdadero sentido para la vida, porque ello le va a acercar a alguna deidad. Así que tenemos que empezar a decir algo que es bastante real. Los medios han desechado por completo al Dios de la Biblia. Y al haber desechado al único Dios verdadero, ese Dios infinito y personal que se nos ha revelado en la Biblia y en la persona de Jesucristo, los medios carecen por completo de una base que pueda satisfacer las necesidades espirituales del ser humano. Y entonces, al hacerlo, solamente les van a quedar dos alternativas para proponer un satisfactor espiritual para la humanidad. El primero de estos satisfactores es descalificar o ridiculizar al cristianismo. Y el segundo es proponer otras religiones o bien otras experiencias religiosas. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a ver algunas producciones cinematográficas que nos permiten ver cómo los medios nos proponen esta primera opción: descalificar o ridiculizar al cristianismo? ¿Y qué mejor película para empezar? El Séptimo Sello, del año 1957, del afamado director Ingmar Bergman. Con esta película, este director comienza una etapa en su carrera en la cual objeta seriamente al cristianismo. Y es interesante que en esta película se da un diálogo entre la muerte y un caballero. Y me gustaría compartir contigo un extracto del diálogo que sostienen estos dos personajes. Y para ello voy a leer para ti textualmente lo que dice este diálogo. Comienza. Habla el caballero. ¿Me oyes? Contesta la muerte. Sí, te oigo. El caballero replica. Quiero saber, sin fe ni suposiciones, sino saber. Quiero que Dios me tienda la mano, que se revele y me hable. La muerte contesta, pero él permanece callado. El caballero replica y dice, clamo a él en la oscuridad, pero no parece haber alguien allí. La muerte le contesta, quizás no hay nadie allí. El caballero dice, entonces la vida es un horror atroz. Nadie puede vivir abocado a la muerte sabiendo que todo es una nada.
Ingmar Bergman en esta película nos plantea su concepto de la ausencia de Dios. Es decir, desde la perspectiva de Ingmar Bergman, Dios está ausente y el hombre está completamente solo. Y esto le va a generar angustia ante la muerte. Pasemos a ver otra película de este mismo cineasta, la película Gritos y Susurros. Esta, por cierto, del año 1972, donde Ingmar Bergman continúa proponiendo a sus espectadores la noción de la ausencia de Dios. Aquí, nuevamente se presenta un personaje, que en este caso es un pastor. Efectivamente, me escuchaste bien, un pastor de la iglesia luterana quien va a hacer una oración por Agnes, quien por cierto ya ha muerto. Permíteme leer textualmente la oración de Isaac, el pastor luterano. La oración dice así: si es que te encuentras a Dios allí en la otra tierra, si es que Él vuelve su rostro hacia ti, si es que puedes hablar el lenguaje que este Dios entiende, si es que es así, ora por nosotros, pídele que nos libere al fin de nuestra ansiedad, de nuestro cansancio, de nuestra profunda duda. Pídele un sentido para nuestras vidas. Interesantemente, aunque Ingmar Bergman nos plantea su noción de la ausencia de Dios, él mismo reconoce que solamente Dios puede darle al ser humano un sentido para su vida. Vayamos a continuación con otras producciones. Viridiana, del director Luis Buñuel. En esta película, el director abiertamente se mofa del cristianismo. Y es que hace una reproducción de la última cena en la cual Luis Buñuel compara a Jesús y sus apóstoles con un grupo de borrachos, pillos y vagabundos. Lo que podemos ver en esta película es la forma como el ser humano se aleja del consenso cristiano, y también lo vemos en el premio que recibió. La película Viridiana recibe el máximo galardón que otorga el Festival de Cannes, la Palma de Oro. Muestra inequívoca de que al ser humano actual le gusta mofarse de los valores del cristianismo. Una película más, 2001, Odisea del espacio, del afamado director Stanley Kubrick. Esta es una película que está basada en la obra de Arthur C. Clarke. Película, por cierto, que nos presenta un monolito. Si has visto esta película, lo podrás ver al inicio de la misma y lo podrás ver a media película y al final de la película. Lo interesante es que en esta película se habla de este monolito y se dice esto. Permíteme citar textualmente las palabras acerca de este monolito. Se dice: ha permanecido completamente inerte y sus orígenes y propósitos son todavía un total misterio. Stanley Kubrick dijo que en el fondo de la película se encuentra el concepto de Dios. Sin embargo, tenemos que ser muy objetivos y darnos cuenta que el Dios de Kubrick es un Dios desconocido. No es para nada el Dios de la Biblia que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo. Una película donde se habla acerca del cristianismo y la noción de la existencia de Dios, The Ruling Class, película del año 1972.
Esta película trata acerca de un paranoico que cree que es Dios. Cuando se le pregunta, ¿cómo sabes que eres Dios? Este paranoico responde, cuando oro a Dios, descubro que estoy hablándome a mí mismo. De tal manera que desde la perspectiva del director de la película, Peter Medak, la noción de la existencia de Dios, la fe en Dios, es un desequilibrio mental. Pasemos a otra producción más reciente y que posiblemente hayas conocido. La película Un salto de fe, protagonizada por Steve Martin. Esta es una película del año 1992 en la cual se presenta a un predicador itinerante, quien por cierto llega a un pequeño pueblo del estado de Kansas en los Estados Unidos y se dedica a estafar a estas personas. ¿Qué es lo que nos está enseñando esta película? Bien, usando un formato de comedia, el director de la película critica duramente a estos predicadores itinerantes, a estos cultos que ofrecen milagros a diestra y a siniestra, y finalmente nos dice que para él el cristianismo es una estafa. Pasemos a otra película muy conocida y que por cierto le valió su primer Oscar al actor Tom Hanks, Filadelfia. En esta película, el personaje principal, Andy Beckett, es un brillante abogado que ha llevado casos muy importantes para un bufete, pero es despedido porque se descubre que es homosexual. Entonces, Andy demanda a sus jefes por despido injustificado y discriminatorio. Pero vale la pena que nos preguntemos, ¿quién es el malo de esta película? Interesantemente, el malo de esta película es el jefe de Andy, quien por cierto cita la Biblia durante el juicio, con lo cual el mensaje que nos da esta película es bastante claro. Desde la óptica de este director, el cristianismo bíblico es intolerante. Pasemos a otra producción, Jesucristo Superestrella, película que por cierto se representó en muchos países, en muchas ocasiones, incluso hasta el día de hoy, ocasionalmente encontramos que en algún país se representa nuevamente esta obra. Esta película es del año 1973 y tiene la peculiaridad de que está hecha en un formato que se conoce como ópera rock. Sin embargo, el Jesús que nos presenta esta película es un Jesús que ni siquiera sabe que Él es el Mesías. De hecho, una de las primeras canciones de esta película se le dice que ya se creyó lo que la gente dice de Él. También se nos presenta un Jesús que tiene miedo a morir. En esta escena de la entrada triunfal en Jerusalén, se le dice a Jesús, Jesús, ¿tú morirás por mí? Y es interesante el acercamiento que hace la cámara al rostro de Jesús, de un Jesús cobarde. Finalmente la película concluye con un Jesús muerto, porque la película termina con la crucifixión y sepultura de Jesús. Pero no queda ahí. Esta película causó mucha controversia, La primera tentación de Cristo, película brasileña del año 2019 que nos presenta a un Jesús homosexual. Entonces, hemos dicho, primera opción que tienen los creadores de medios para presentar lo que ellos piensan es un satisfactor espiritual, descalificación y ridiculización del cristianismo. Pero,
Cuando pasamos a la segunda opción, presentar otras experiencias religiosas, por lo general los creadores de medios están usando mucho lo que se conoce como la nueva era o el New Age, movimiento que irrumpe en Occidente en la década de los 60 de la mano de lo que conocemos como el movimiento hippie, el grupo The Beatles y estos gurús que llegan a Occidente para impartir estas clases de el hinduismo y sus creencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, tenemos que explicar qué es el New Age o la nueva era. Curiosamente, es una mezcla bastante heterogénea de diferentes cultos religiosos, corrientes filosóficas, doctrinas, ideologías, terapias, etc. Por ejemplo, parte de lo que conocemos como el New Age incluye el orientalismo, esa fascinación por todo lo oriental. Incluye el esoterismo, esa medicina alternativa que hoy tan de moda está. Incluye la práctica del ocultismo, el relativismo moral, la yoga, la kabbalah, el veganismo, la meditación trascendental, la acupuntura, la superstición, la angelología, el espiritismo, la adivinación y, por si fuera poco, el culto a la ecología, desde la visión panteísta de las filosofías orientales y que en Occidente han tomado la forma de los cultos a Gaia y Pachamama. Veamos algunas producciones que nos reflejan estas propuestas de cultos ajenos al cristianismo. Película conocidísima con toda la saga que se ha hecho, La Guerra de las Galaxias. En esta película vemos el pensamiento del budismo panteísta, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué es la fuerza? Bueno, tomando algunas frases de la película, podemos decir que la fuerza es lo que crea todo. Está la fuerza en todos los seres vivos y mantiene unida la galaxia. Es decir, el creador de esta saga, George Lucas, nos está ofreciendo una visión panteísta en la película. Una película más, Matrix, también con sus secuelas. En esta película vemos que este concepto de que no hay una sola realidad, sino que hay otras realidades, es también un concepto oriental. En las filosofías orientales se cree que esto que estamos viviendo no es la realidad, sino que es una especie como de holograma en el cual nos desarrollamos y hay unas realidades superiores. De hecho, ¿sabías que algunas frases de este personaje Morfeo nos permiten ver que él es un verdadero maestro budista? ¿Qué te parecen estas frases de Morfeo? No pienses lo que sabes, sabes lo que eres. O una frase más, no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. Es decir, los creadores de Matrix también nos presentan conceptos francamente budistas. Una película muy hermosa basada en hechos reales, 7 años en el Tíbet, donde por cierto se habla de la amistad entre el protagonista y el Dalai Lama. En esta película se nos presenta una de las doctrinas orientales de más rápida aceptación en Occidente, la reencarnación. También podemos hablar de esta película multipremiada, Avatar. En esta película vemos que se nos presenta la ecología o el ecologismo francamente como si fuera una religión. Porque lo que estamos viendo en esta película es que
las criaturas, los seres naturales que pueblan este planeta Pandora, interactúan entre sí para lograr una fusión, una unión, un equilibrio de energías. Y además, la divinidad está representada por un árbol, el árbol de las almas. Una visión eminentemente panteísta oriental de tintes ecológicos. Pero tenemos que abordar ahora un tema un poquito más delicado, porque mientras el consenso cristiano tuvo mucha influencia en Occidente, los productores de medios tuvieron ciertas restricciones para hablar abiertamente acerca de lo demoníaco y lo oculto. Pero a medida que el consenso cristiano se fue diluyendo en la sociedad occidental, estos creadores de medios vieron la oportunidad para promover a través de sus obras el ocultismo, el satanismo y lo espiritista. Vamos a ver algunas películas, las cuales, por cierto, pueden ser muy fuertes y que honestamente no te recomendaría que vieras porque te puedes llevar una sorpresa muy, muy desagradable. Película El bebé de Rosemary. Película, por cierto, del director Roman Polanski. En esta película, la protagonista, Rosemary, es violada por Satanás. Ella queda embarazada y da a luz un hijo deforme. La escena final de la película presenta a Rosemary arropando a este bebé y meciéndolo en una cuna. Lo curioso es que esta película recibió grandes elogios por parte de la crítica, muchísimos premios, y esto hizo que entonces mucha gente curiosa fuera a las salas de cine y estuviera expuesta a esta idea de la presencia de Satanás violando a una jovencita. Tristemente tenemos que decir que en el año 2014 esta película fue catalogada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como cultural, histórica o estéticamente significativa. ¿Qué te parece esta película? El Exorcista. Película de 1973. En esta película se hace un estudio acerca de las posesiones demoníacas. Y honestamente tenemos que decir que esta película se burla del cristianismo porque lo considera incapaz de lidiar con el diablo. Lo que sí tenemos que reconocer de esta película es que afirmó que la maldad es una realidad y que forma parte de la condición humana caída, y que por tal motivo no debe ser motivo de especulación. La maldad existe, pero que además, cuando la maldad se combina con la práctica del espiritismo y del ocultismo, el resultado puede ser verdaderamente perturbador para el ser humano. Tristemente, esta película también fue considerada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como cultural, histórica o estéticamente significativa. Una película y su saga, La Profecía. En esta película vemos el nacimiento de un niño quien resulta ser el anticristo. Pero vemos cómo las fuerzas demoníacas se dedican a asesinar a todas aquellas personas que están interesadas en conocer la identidad del niño. Una película mexicana, Veneno para las hadas. Esta película es del año 1984, del director mexicano Carlos Enrique Taboada. En esta película tenemos
a dos niñas. Una de ellas, Verónica, quien por cierto es una niña fantasiosa y que es muy ventajosa y abusa de su otra amiguita Flavia. Verónica le dice a Flavia que ella es una bruja muy poderosa y que puede hacerle daño a sus seres queridos, puede preparar pócimas mágicas. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que en un momento esta niña Verónica hace un pacto con Satanás. De hecho, en una de las escenas, esta niña invoca abiertamente a Satanás. De tal manera que Flavia, su amiguita, está verdaderamente aterrorizada porque piensa que los poderes que tiene Verónica son otorgados por el mismo diablo. Una película verdaderamente perturbadora por el hecho de que el productor de esta obra no titubeó en poner a dos niñas, una de las cuales, la protagonista, Ana Patricia Rojo, tenía solamente 10 años de edad. Y a esta niña de 10 años la pone a invocar abiertamente a Satanás. Sé que estas películas pueden ser muy fuertes. De hecho, si eres una persona sensible espiritualmente, no te recomiendo que las veas. Y por lo mismo de que estas películas pueden ser muy fuertes, su público es restringido, porque debido a las leyes de censura no puede ser presentada para todo público. Sin embargo, la nota triste es que los creadores de medios, en este afán de seguir promoviendo sus ideas religiosas, pero también perseguir un fin económico, han buscado una nueva forma para poder exponer a las personas ante el ocultismo, el satanismo y el espiritismo. Y es dándole ahora un halo de inocencia. Así que, en el nombre del arte y en nombre de la libertad de expresión, nuestros niños son expuestos abiertamente a la influencia maligna. Permíteme compartir contigo esto. ¿Quién no ha visto una película de Disney? Muchos de nosotros desde niños vimos películas animadas de Disney. Pero ¿sabías que Disney, desde una etapa tan temprana como 1937, introdujo en sus películas una participación activa de lo oculto, la brujería y lo demoníaco? Y que hasta el día de hoy, Disney es el principal promotor de lo oculto y la brujería dirigida a niños. Además, Disney es uno de los principales promotores del movimiento homosexual. De hecho, el llamado Disneyland Paris Pride, que es el desfile de la comunidad LGBT, se lleva a cabo cada año en Disneyland Paris. Permíteme compartirte otra producción que nos presenta lo oculto, pero en un formato de lo inocente hasta lo divertido. Hechizada. Hechizada es una serie de los años 60. Por cierto, desde 1964 hasta 1972, durante 8 temporadas. En esta serie se nos presenta a Samantha, una bruja que, por cierto, bien podría ser la madre de cualquier típica familia estadounidense. En la serie vemos cómo Samantha usa sus poderes para ayudar a su esposo a salir de ciertos apuros, pero también lo ayuda para salir adelante de la desaprobación de Endora, la madre de Samantha, quien por cierto también es bruja. ¿Sabías que esta serie se sigue viendo hasta el día de hoy? De hecho, puedes encontrar muchos episodios de esta serie en varias plataformas de las redes sociales. Y es la serie
que más tiempo duró dedicada a la brujería? 8 años con 254 episodios. Más aún, en el año 2002, la revista TV Guide nombró a Hechizada como la 50ª mejor serie televisiva de todos los tiempos. Pasemos ahora a algo más reciente y que seguramente muchos de nuestros niños vieron: Harry Potter. En la saga de Harry Potter estamos viendo cómo la brujería, lo diabólico, se reviste de un halo de inocencia, hasta cierto punto divertido. Y de esta forma nuestros niños son expuestos a esta influencia. Y también tenemos que decirlo que hasta el día de hoy prácticamente no hay ningún canal de televisión, ninguna plataforma de streaming que no ofrezcan series juveniles con el tema de la brujería. De tal modo que tenemos que decir que cuando los productores de medios ofrecen al ser humano la idea de que a través de una religiosidad ajena al cristianismo, a través de la desacreditación del cristianismo, pueden encontrar un sentido para su vida, los están engañando. Porque el ser humano es un ser religioso por naturaleza, pero les están dando una espiritualidad falsa. Y es que tenemos que decirlo: cualquier religión que no tenga como centro al único Dios vivo y verdadero de la Biblia, tal como se nos revela en la persona de Jesucristo, no puede satisfacer al ser humano y solamente crea una espiritualidad ilusoria, una tranquilidad de conciencia que se viene abajo ante los problemas de la vida o la cercanía de la muerte. De tal manera que a través de la falsa religiosidad que promueven los medios, el ser humano no encuentra un sentido para su vida, peor aún, no encuentra ninguna seguridad ante la muerte. Con esto llegamos al fin de nuestro programa. Y en verdad te agradecemos que nos hayas acompañado. Te invitamos a que sigas viendo los contenidos de tu canal Palabra y Espíritu, porque todavía tenemos mucho más que queremos compartir contigo. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.